Emotional Rescue. Suena un inédito como lo es What's the Matter. Sesiones de Emotional Rescue. Temón. De los tantos que quedaron afuera de esa etapa extraordinaria de los Stones. Del 77 al 79. Hoy arrancamos con un almohadón de Emotional Rescue. Ya te estoy dando tiempo para que te suscribas al canal. Buen fondo este. ¿Qué es esto? Ahora le explico para quien no sabe. Temón este de mis sesiones preferidas. Top 3 de sesiones preferidas, las de Emotional Rescue. Son increíbles. Las canciones impresionantes que se crearon en esa. En realidad, las dos juntas, las sesiones para Some Girls y para Emotional Rescue, son descomunales. Te estás suscribiendo, te estoy dando tiempo para que lo puedas hacer. Y vamos a evaluar hoy, vamos a contar un poco acerca de Emotional Rescue. Lo primero que voy a decir, dejo la música de fondo que nos acompañe. Esto que está aquí atrás es el póster gigante, son dos pósters por eso. Este y ese es el lado inverso. El póster que estaba incluido en las versiones originales, en la edición original de 1980, sobre todo las extranjeras para nosotros, las estadounidenses, las europeas. Venía ese póster dentro con algunas de estas figuras que están acá, especie de holográficas. Y ese era el póster. Y del otro lado, al tener dos, bueno, armé dos ahí como para que sirvan de fondo para una especie de escenografía. Como un mini set de filmación para este video de Emotional Rescue, este discazo de 1980. ¿Qué opinas de este disco? De este álbum de Emotional Rescue. Lo primero que voy a decir, vamos a mostrar las sesiones de grabación que empezaron en junio de 1979. Empezaron justo antes y después de que actuaran los New Barbarians. En ese lapso fue porque en realidad comenzaron entre el 18 de enero y el 12 de febrero de 1979 en los Compass Point Studios, allí en Bahamas. Y allí, bueno, estaban obviamente todos los Stones junto a Boz Scaggs en vocales y guitarra. Recuerda que tiene una balada We Are Alone, muy famosa, Boz Scaggs, también Michael Shrieve en percusión, Bobby Keys en saxofón y Sugar Blue en armónica. Allí grabaron All About You, Breakaway, Dancing Girls, Guess I Should You Know, Guitar Lesson, I Think I'm Going Mad, el que luego fue el lado B, más adelante, en los 80, I Cooled Down There, It Won't Be Long, Ya Not Dead y Let's Go Steady, temazo ese. También grabaron Little T&I, el tema de Kid, Lonely at the Top, el tema de Jagger Richards, que luego Jagger hizo en solitario en She's the Boss, Much Spreading, Manage Hilton, Never to Into, Sands of Time, She's So Cold, es de estas primeras versiones de Bahamas 1979, Sweet Home Chicago, You're So Beautiful, algunos instrumentales, Still in Love y este tema que escuchábamos recién, ese blues, What's the Matter. Después comenzó toda la actividad de los New Barbarians y una vez que prácticamente finalizó la primera etapa de los New Barbarians de shows, retomaron, ahora sí, entre junio, julio, después agosto y después septiembre, octubre, todo en París, en los Paseo Marconi, y allí hicieron los Stones con Chris Kimsen, obviamente como ingeniero, y con Bobby Keys y con Sugar Blue en armónica,
Black Limousine, que después fue a Tattoo You, Dance, que sí arranca Emotional Rescue, Down in the Hole, también allí. ¿Quién más? ¿Qué más? Gangster Mall, otro temazo, otro blues increíble. Fire, Indian Girl, Let Me Go, No Use in Crying, Send It to Me, Summer Romance, Tops, Waiting on a Friend, la volvieron a hacer, pero recién fue a Tattoo You, We Had It All, Where the Boys Go y Worried About You. Estas fueron las extraordinarias sesiones y muchos otros inéditos que no estoy mencionando de este gran álbum Emotional Rescue. ¿Qué canciones finalmente quedaron? Ustedes ya saben: Dance, Summer Romance, Send It to Me, Let Me Go y también Indian Girl, y en el lado B Where the Boys Go, Down in the Hole, Emotional Rescue, She's So Cold y All About You. Esta versión de las más recientes de esa caja que publicaron los Stones, que tiene desde Sticky Fingers hasta Blue and Lonesome. Sigo y voy a mostrar ahora uno de los originales de 1980, de uno de estos, de este y de este, es que tomé los pósters para hacerlos a quedar allí de fondo. Incluso, mira, este lo comprabas con póster, decía allí. Bueno, sigo en este caso con esas cajas rojas, blancas y negras, donde también salieron todos estos álbumes, una caja del 64 al 69 y la otra del 71 al 2005, de allí se extrae este Emotional Rescue en vinilo. Y tengo los LPs argentinos, obviamente el viejo y querido Rescate Emotivo, así lo vamos a ver por duplicado, Rescate Emotivo, que en español dicen Baila, Romance de Verano, Envíamelo, Déjame Ir y Niña Indígena. En el lado B, ¿Dónde van los muchachos? Abajo en el agujero, Rescate Emotivo, Ella está en fría y Todo lo que te concierne. Oh. En cambio, en esta edición dice Indiecita. En esta, Niña Indígena. Hay algunos cambios. En All About You, acá en este es Todo sobre ti y acá es Todo lo que te concierne. O sea, hay varios cambios justamente. Rescate Emotivo, en eso sí se mantiene justamente el título. Diferentes ediciones argentinas publicadas en diferentes etapas. De 1980, de CBS y también de algún otro sello por allí. Bueno, esto por el lado de los LPs de 12 pulgadas. Ahora muestro los simples, entre los que está Emotional Rescue y obviamente She's So Cold. Pero primero los CDs, así, diferentes ediciones. El CD de Emotional Rescue está también, voy mostrando. Esta japonesa, siempre distinta a las japonesas. Esta es la primera, este es el primero que yo tuve de Emotional Rescue. La caja denota su estado. Bueno, cambiando la cajita, vamos bien. Pero es bastante antigua, ¿no? De estos CDs así, bien antigua. Y la edición Rolling Stones Records de Emotional Rescue, estas que tenían justamente esa franja atrás, y la etiqueta de Sony International. Y estos que quedaron, estos que no son de acá. Estos que no son de acá. Y este sí, argentino, de Emotional Rescue. Por el lado de los cassettes voy a mostrar estos. Donde está el argentino Rescate Emotivo, acá en la punta. Rescate Emotivo. Y bueno, son distintos todos. Son diferentes ediciones que a uno le gusta tener. Por el lado de los simples de 7 pulgadas, te voy a mostrar She's So Cold, pero antes te recuerdo que podés suscribirte a este Rolling Stones Records. Nuestro cartel está acá, ahí está, Rolling Stones Records. Te podés suscribir y además podés ser miembro del canal si así lo deseas. Es como una membresía. Hay 3 membresías donde vos podés elegir, donde está el botón que dice unirme. Bueno, ahí vos decidís. Son membresías que se cancelan cuando uno quiere, y allí están las opciones
que se pueden ver, pero siempre lo importante es que sigas difundiendo este contenido y lo puedas compartir con todos tus amigos. She's So Cold y Send It To Me, tomado del álbum Emotional Rescue, como dice ahí atrás. Voy a mostrar más simples. A ver, vamos a mostrar porque está bastante mezclado todo. Esto es parte de un video que voy a hacer después, otro día, mañana. She's So Cold, así. También salió con este tipo de sobres y la lengua. Y Send It To Me en el lado B. She's So Cold acá y Send It To Me también. Argentino, este lo muestro bien. Así. Rescate emotivo. Bien cerquita. Rescate emotivo y del otro lado abajo en el agujero. Ahí. Y abajo en el agujero. Después, ¿qué más tengo por acá? ¿Qué más tengo por acá? Tengo los de Emotional Rescue, que también lo podemos mostrar así. Y tiene Down in the Hole del otro lado. Y Down in the Hole. Pero lo más interesante son estos. Así. Que son de diferentes países. Emotional Rescue. Y del otro lado, Down in the Hole. Increíble blues ese de los Stones. Muy, pero muy bueno. Bueno, mostré los CD, me faltó mostrar los simples. El CD que en algún lado los habré dejado, seguramente por ahí atrás. Pero me puedo levantar en el video. No, bueno, quedaron los simples en CD por ahí atrás, que es lo único que me faltó mostrar. Son exactamente este y este, pero en este caso en CD, pequeñitos. Les quiero agradecer por la compañía. Emotional Rescue, entonces, grabado allí, tanto en Bahamas como en Francia, y un muy buen disco de los Stones, que han tocado con el tiempo una buena cantidad de canciones en vivo. Bueno, Dance ha sonado en vivo, Let Me Go. ¿Cuál más? Emotional Rescue y She's So Cold y All About You. Varias de estas canciones fueron interpretadas en vivo y allí estuvo Chris Kimsey coordinando todo esto. Dice que aparece Max Romeo en coros en Dance, por ejemplo, Nicky Hopkins, Bobby Keys, a quien ya lo nombré, obviamente Stu, y bueno, y por supuesto todos los Stones, ¿no? Asociado e ingeniero Chris Kimsey, grabado en los estudios Paz Marconi, París, Francia, en los Compass Point Studio en Nassau, en Bahamas, con Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, Bill Wyman y todos los que le mencioné recién. Creo que los mencioné prácticamente a todos los que participan. ¿Qué opinas de Emotional Rescue? Disco que algunos tienen o muy abajo o muy arriba entre sus preferidos. ¿Qué opinas vos? Déjamelo en los comentarios. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Gracias por acompañarme en estos más de 110, 120 videos o más que venimos haciendo en este canal. Un abrazo grande.